Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este corto video, quiero responder una de las preguntas más frecuentes que me hacen en los comentarios, y es, ¿cuál es la mejor forma de terminar una guitarra, o un instrumento de cuerda? Sobre todo cuando se está empezando en el mundo de la lutería. Y bueno, para ir al grano, les voy a dar mi respuesta lo más precisa posible. Cuando se está empezando a trabajar con instrumentos por primera vez, y se pretende dar los primeros acabados, se tiene muchas opciones: laca nitrocelulosa, barniz poliuretano, goma laca, resinas, y un sinfín de sistemas para terminar un instrumento musical. Sin embargo, y de entrada para las personas que están empezando, yo descartaría el poliuretano, sobre todo al principio, no porque sea un mal sistema, sino porque requiere mucha experiencia y también de ciertas herramientas especializadas, como por ejemplo, un compresor con buena capacidad, una buena pistola profesional, y también ciertas condiciones atmosféricas y climáticas, dado que el poliuretano es muy sensible a la humedad y a los excesos de calor. Afortunadamente, existen dos opciones más sencillas que son las que yo más recomendaría para iniciar. En este caso corresponden a la laca nitrocelulosa y la goma laca. La primera de ellas es una pintura a base de piroxilina. En este caso es líquida, y en esta presentación está lista para ser diluida con thinner. En esta otra presentación la tenemos lista en spray. Este sistema permite dar un acabado muy profesional y sobre todo, no tener que depender de la utilización de un compresor. La laca nitrocelulósica presenta ciertas ventajas en cuanto al sonido, y se ha comprobado por muchos luthiers que presenta más ventajas que el poliuretano, al permitir que la madera vibre más, dado que la capa final no es tan gruesa. Como desventajas, tenemos que se raya fácilmente, no resiste tanto los cambios bruscos de humedad, y tampoco resiste muy bien los disolventes. En cuanto a la goma laca, esta también presenta muchas ventajas. Este es el sistema más sonoro de todos. A nivel auditivo se puede decir con firmeza que es el mejor acabado que le podemos dar a un instrumento, porque su capa es extremadamente delgada, y eso hace que la madera vibre con plena libertad. Este tipo de acabado, generalmente se encuentra en estado sólido. Viene en escamas las cuales se deben diluir con alcohol de 90 grados. Este sistema permite una aplicación totalmente a mano, y además ofrece un control bastante bueno a la hora de la aplicación, lo cual se traduce en uno de los sistemas más recomendables cuando se está empezando a realizar los primeros trabajos. En cuanto a la laca nitrocelulósica, es importante mencionar que también se puede aplicar a mano. Esta laca es muy versátil, ya que se puede aplicar con brocha, con compresor, y hoy en día hasta en latas de spray, además de los sistemas tradicionales como la mona o muñeca de algodón. En nuestro canal de YouTube, tenemos muchos videos donde explicamos cada uno de estos procesos. Para finalizar, y a manera de conclusión, el sistema que Dream Music Escuela más recomendaría a la hora de empezar es la laca nitrocelulosa, porque es la más fácil de aplicar, proporcionando un acabado resistente y altamente profesional, y la que menos problema va a dar durante los trabajos iniciales en el taller. Con esto hemos llegado al final de este capítulo. Espero esta información les sea de utilidad, y no olviden apoyarme suscribiéndose, para poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.